En esta lección vas a aprender cómo crear un convertidor digital analógico R2R. Veremos primero el concepto de un divisor de voltaje y después cómo lo podemos aprovechar para llevar a cabo la creación de este convertidor. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de los convertidores digital a analógico. Ya habíamos visto el concepto básico de un convertidor digital analógico. Sin embargo, el convertidor que vimos en la lección anterior tiene una desventaja. Si recuerdan, en ese convertidor nosotros tenemos que tener una resistencia, luego otra resistencia que sea el doble de la anterior, luego otra que sea 4 veces la primera, luego otra que sea 8 veces la primera y así sucesivamente. Entonces, esto nos crea algunos problemas. En primer lugar, para encontrar las resistencias adecuadas que tengan ese patrón. También nos va a llevar a problemas de fabricación, a mayores costos, etcétera. Entonces, aunque teóricamente es un convertidor muy sencillo y muy fácil de realizar, realmente ya al momento de producirlo, pues sí tiene algunos inconvenientes en cuestión de la tecnología necesaria para producirlo, ya que necesitamos resistencias de determinados valores que quizá no necesariamente vamos a encontrar y bueno, también eso nos va a incrementar los costos. Entonces, para solucionar este problema surge otro convertidor digital a analógico. Este convertidor es el que se conoce como R2R debido a la forma como están colocadas sus resistencias y realmente es un convertidor muy eficiente en el cual solamente vamos a necesitar dos valores de resistencias. Este convertidor trabaja con una escalera de resistencias, que es lo que estamos viendo nosotros acá, pero su concepto real de trabajo se basa en el divisor de voltaje. Bueno, como siempre y en las últimas lecciones he dicho, este es un curso de electrónica digital y quizá no todas las personas que están tomando este curso sepan o hayan tomado un curso de electrónica analógica previamente. Entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible sin tener que meternos mucho a los detalles de la electrónica analógica. Bueno, entonces para poder entender este circuito, primero quiero que repasemos o que conozcamos un circuito que es el divisor de voltaje, ya que es un circuito importante para entender lo que está sucediendo acá. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo aquí una entrada de voltaje que puedo tener yo 5 volts. De hecho, este circuito va a trabajar con 5 volts y estos 5 volts van a ir conectados a una resistencia que está en serie con otra resistencia la cual va conectada a tierra. Este pequeño circuito que yo tengo acá es un divisor de voltaje, ya que cada vez que nosotros pasemos por una resistencia vamos a tener una caída en el voltaje. Ahora, cuando nosotros tenemos el mismo valor en ambas resistencias, este divisor de voltaje me divide exactamente a la mitad el voltaje que yo tengo. Entonces, como solamente tengo dos resistencias y ambas tienen el mismo valor, voy a tener pues el voltaje a la mitad en este nodo de lo que yo lo tengo acá. Vamos a ejecutarlo para que podamos ver esto. Bueno, ahorita está colocando un 0, por lo tanto tengo 0 volts ahí, pero bueno, colocamos un 1 y eso que me da 5 volts. Entonces, en este nodo de acá yo tengo 2.5 volts. Esto me está actuando como un divisor de voltaje que me lleva mi voltaje exactamente a la mitad. Y este es un punto importante sobre el cual nosotros vamos a empezar a construir nuestro convertidor. Veamos entonces el circuito. Obviamente aquí faltan algunos componentes para que sea un convertidor como tal real, pero tenemos la idea principal de lo que está sucediendo. Entonces nosotros vamos a tener diferentes entradas. Estas entradas van a ser entradas binarias, es decir, aquí yo voy a tener un 0 o 5 volts, 0 o 5 volts, 0 o 5 volts, 0 o 5 volts. Estoy diciendo 5 volts porque es el voltaje con el cual estoy trabajando, pero realmente puede ser cualquier voltaje que nosotros vamos a considerar como el 1 en nuestro circuito digital. Ok, entonces tenemos acá las entradas. Recuerden que cuando trabajamos en binario vamos a tener un bit más significativo y un bit menos significativo.
¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un bit que va a proveer más al valor y un bit que va a proveer menos al valor total de la cantidad que yo tengo. En este caso vamos a tener nuestro bit menos significativo acá a la izquierda y el más significativo a la derecha. Por lo tanto, tendríamos nuestra entrada digital 0, digital 1, digital 2 y digital 3. Es un convertidor de 4 bits. Ahora bien, la salida se va a encontrar acá. En esta salida yo he colocado un voltímetro para que veamos cuál es la salida en voltaje que nosotros tenemos. Desde luego, aquí esta salida puede ir a un amplificador operacional o a algún otro circuito para que lo coloque dentro del rango que nosotros estamos deseando. Recuerden que esto nada más es el circuito que nos va a permitir entender cómo está funcionando este convertidor. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Bueno, si se fijan, si yo coloco un voltaje aquí, este voltaje tiene que pasar por varias resistencias para poder llegar acá. Entonces, si yo tengo un divisor de voltaje, cada vez que yo paso por una de estas resistencias, va cayendo mi voltaje. En este caso, bueno, va a pasar por varias. En este pasa por menos, en este pasa por menos y en este pues pasa por menos. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa que cada uno de los voltajes que yo estoy poniendo en estas entradas va a proveer diferente valor para la salida y ese valor va a ser proporcional al bit que le corresponde. Para entender esto tenemos que ir checando cómo es que está trabajando este circuito. Bueno, entonces tenemos un convertidor de 4 bits. ¿Eso qué significa? Significa que el valor más grande que yo tengo va a ser 16 en binario. Perfecto, vamos entonces a arrancarlo. ¿Y qué sucede? Voy a colocar un 1. Estoy colocando aquí un 1. Vean, yo tengo en esta parte 5 volts. Sin embargo, acá yo estoy teniendo 312 milivolts, es decir, punto 312 de volt. ¿Por qué? Pues el asunto es realmente muy sencillo. Ese pequeño bit que yo tengo ahí me va a proveer un 16avo del voltaje. Entonces, si yo tengo 5 entre 16, el resultado es 0.3125, que es exactamente, bueno, no exactamente, pero es lo que yo estoy teniendo acá de manera aproximada, 312.49 milivolts. Si vemos el concepto de la parte de división de voltaje y estamos pasando a través de estas resistencias, bueno, aquí tendríamos entonces este voltaje a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte, a la 16ava parte, que es exactamente lo que yo estoy teniendo acá. Perfecto, vamos con el otro. Si yo le doy 1 acá, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo 624.99 milivolts. Sin embargo, aquí yo tengo 5 volts. Entonces, aquí yo tengo ese voltaje a la mitad, luego lo tengo a la cuarta parte y luego lo tengo a la octava parte, que es precisamente esta cantidad. Ahora bien, si yo pongo aquí el 1, desde luego tengo 5 volts. Esos 5 volts acá lo tendríamos a la mitad y acá lo tendríamos a la cuarta parte, que es 1.25 volts. 5 entre 4 me da 1.25. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué sucede si yo tengo este de acá en un 1? Me da 2.5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 5 volts, pasa por el divisor y esto me está dando 2.5 volts. Y de esta manera nosotros ya podemos empezar a llevar a cabo las conversiones de digital a analógico. Digamos, si nosotros tuviéramos 0, 0, 0, 0, pues me da 0 volts. Si tenemos 0, 0, 0, 1, tendríamos esto, que es este mi valor en voltaje, punto 312 volts. Ahora, si tenemos 0, 0, 1, 0,
tendríamos esto. Si tuviéramos 0, 0, 1, 1, bueno, pues entonces tenemos esto. Y vean que se han sumado. ¿Por qué? Porque estamos proveyendo voltaje a partir de acá y también a partir de acá. Y así es como va funcionando esto. Digamos que tuviéramos 1, 0, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 1, 0, 1, 1. Y el voltaje total que tenemos es 3.44 volts. ¿Por qué? Porque se está sumando un medio más 0 un cuarto más un octavo más un 16avo. Y el resultado final de eso, obviamente multiplicado por los 5 volts, son 3.44 volts. Y así de sencillo es como está funcionando este convertidor digital analógico. Y podemos tener, desde luego, bueno, cualquier combinación y vamos a tener esos 16 posibles valores que van a ir desde 0 volts hasta, vamos a colocarlo, 4.69. Si se preguntan por qué hasta 4.69 y no hasta 5 volts, recuerden que el 0 también lleva a cabo parte del conteo. Entonces realmente estamos teniendo nosotros nuestros 16 valores tomando el 0 como el primer valor. Por eso llevamos a cabo esto y nos llega solamente hasta 4.69. Bueno, entonces esta salida de acá la podemos colocar en un amplificador operacional y ya dejarla adentro del rango de valores que a nosotros nos interese.